Vamos a explicar las características básicas del complemento directo. El complemento directo es todo aquel complemento verbal que indica la persona u objeto que recibe la acción del verbo. Es siempre obligatorio en las oraciones transitivas, es decir, en las oraciones cuyo núcleo del predicado sea un verbo transitivo. Por ejemplo, en las oraciones compré este libro para Juan o pedí la colaboración de mis amigos, vemos que tanto el sintagma nominal este libro como el sintagma nominal la colaboración de mis amigos desempeñan la función de complemento directo. Es decir, ambos sintagmas subrayados en la pantalla reciben el fruto de la acción verbal, es decir, reciben la influencia directa de la acción de los verbos comprar y pedir respectivamente. El complemento directo siempre va a estar desempeñado por un sujeto que realiza una acción, por ejemplo comprar, que recae sobre un objeto, en este caso un coche. En la oración Juan compró un coche, por ejemplo, tenemos un verbo que recae de nuevo sobre un objeto, en este caso el vehículo. Por tanto, tenemos un sujeto, un verbo y un complemento directo, que insistimos es la cosa o persona que absorbe, recibe o sobre la cual recae los efectos del verbo. Los verbos transitivos son aquellos cuya acción no se agota en sí misma, sino que influye o afecta sobre algún elemento de la realidad. Este elemento de la realidad, sea humano o no humano, es a lo que llamamos complemento directo. ¿Qué forma presenta el complemento directo? Nos podemos encontrar distintas variantes. En primer lugar, un sintagma nominal. Esta estructura será la que presenta el complemento directo cuando se trate de objetos inanimados, es decir, de entes no humanos. Ponte el jersey gris, compra un coche, alquila un apartamento. Es decir, cuando se trate de complementos directos no humanos, la lengua española no establece la necesidad de adjuntar ningún tipo de preposición. Sin embargo, cuando el complemento directo sea humano, sí deberemos marcar este concepto mediante la preposición a. El sintagma preposicional, siempre introducido por la preposición a, nos indicará que estamos ante un complemento directo de carácter humano, como en la oración que aparece en la pantalla, he visto a tu padre. Por último, nos podemos encontrar un tipo especial de sintagma nominal, que es el sintagma nominal desempeñado por un pronombre personal átono, que nos servirá para sustituir el complemento directo por un pronombre personal que será siempre de carácter átono, como por ejemplo el que vemos en pantalla, te vimos ayer. ¿Cómo podemos localizar el complemento directo? Tradicionalmente se ha enseñado la costumbre de preguntar al verbo. Sin embargo, esto nos puede inducir a error en multitud de ocasiones, por ejemplo, en las oraciones pasivas. Lo más eficaz, lo más fiable es acogernos a una de las otras dos opciones, la pronominalización, es decir, la sustitución por un pronombre, o la transformación a pasiva del conjunto de la oración. Hemos de decir que la pronominalización siempre será adaptada al género y el número del complemento directo que se sustituye. Por ejemplo, en la oración coge las llaves, podremos sustituir el complemento directo las llaves por el pronombre las, cógelas. Si en vez de las llaves, que es femenino plural, fuera un complemento directo masculino plural, como por ejemplo coge los zapatos, pues evidentemente el pronombre acogería, adaptaría, concordaría con este complemento directo en masculino plural y nos quedaría la oración cógelos. También nos podemos servir de la transformación a pasiva, como por ejemplo en la oración vi un pájaro, la transformamos en la oración pasiva un pájaro fue visto por mí. Estos dos conceptos que hemos explicado brevemente se pueden visualizar de la siguiente manera. Si retomamos la oración que hemos visto previamente y transformamos el complemento directo, si sustituimos el complemento directo por el pronombre, vemos que en este caso lo sustituiremos por el pronombre átono masculino singular lo. Juan lo compró.
donde deberemos normalmente modificar la posición del pronombre en la oración, pero esto no afecta para nada a la función sintáctica de este pronombre, que sigue siendo complemento directo, que no es más que un pronombre y por tanto un sustituto del complemento directo original. También recordamos que en la transformación de la oración a pasiva, lo único que deberemos hacer es convertir el complemento directo en sujeto paciente y el sujeto en complemento agente. La oración Juan compró un coche acabará resultando en la oración el coche fue comprado por Juan, donde deberemos, como hemos dicho, sustituir, cambiar de lugar tanto el sujeto como el complemento directo y cambiar también sus nuevas denominaciones. El sujeto pasará a ser complemento agente, el complemento directo pasará a ser sujeto de la oración pasiva resultante y el verbo, por supuesto, deberá transformarse en la voz pasiva y, por tanto, la oración Juan compró un coche resultará en la frase el coche fue comprado por Juan.